análisis informado. En Infinita comenzamos una nueva hora de actualidad con los temas que marcan la agenda de esta mañana. ¿Quién lo diría? Con Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic. Edición periodística Yerko Salgado. Infinita 100.1, palabras con poder. Auspicio de Inmobiliaria Socobesa y la nueva edición de su proyecto Alcura en Piedra Roja, Chicureo. Conoce más en socobesa.cl. Y Credicorp Capital, la excelencia nuestro compromiso. ¿Quién lo diría? En Infinita, palabras con poder. 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía después del resumen de noticias. Comenzamos ahora, ¿quién lo diría? Y lo hacemos también en forma conjunta en las pantallas de Mega Plus y por la señal de Infinita 100.1 en Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. Las conversaciones de actualidad esta mañana comienzan en el diálogo que tendremos con Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa, que está con nosotros sentado aquí también en el estudio. Bernardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo está? La agenda ha girado un montón y a tantas vueltas de repente uno se marea un poco, pero si uno trata de tomar un poquitito de conciencia, como poniendo el pie a piso para no marearse, como anclándose un poco, hay algo que sorprende que todavía no se haya instalado como parte más esencial de una discusión. Estamos hablando de los esfuerzos que va a tener que hacer el Estado, de cómo ordenar la agenda social y la multiplicidad de demandas que hay, pero todavía pareciera no haberse institucionalizado una discusión, si se quiere, más formal respecto de cuál va a ser el aporte que va a tener que hacer el mundo privado para poder financiar esa agenda social. Dicho de una manera simple, en la práctica establecer algún mecanismo, quizás mirando en el largo plazo, de eventualmente un nuevo sistema tributario, por ejemplo. ¿En qué estación está parado el mundo empresarial en estos momentos, observando estas discusiones? Pero lo que pasa es que el mundo empresarial, a rato se piensa que es una institución única, centralizada, digamos, que en el fondo, y no diversa y fragmentada, digamos, en el fondo. Aquí hay muchas empresas de distintas realidades, pequeñas, medianas, grandes. Solo en Sofofa representamos 4.000 empresas, desde la empresa regional pequeña de Arica, por ejemplo, hasta la gran multinacional como Walmart. Ambas están en Sofofa. Y por lo tanto no hay una expresión así homogénea, completamente centralizada y unitaria de lo que es y lo que está haciendo el mundo empresarial. Pero obviamente en el fondo, desde el punto de vista tributario, piensa tú en el fondo que en Chile tiene dos cosas que se alejan de los sistemas tributarios del mundo. Uno, que recauda mucho de las empresas. Eso está entre los niveles más altos de la OECD. Y segundo, que recauda mucho del IVA, que también está entre los niveles más altos de la OECD. Y recauda menos en las personas, porque solamente un 15 personas pagan impuestos en Chile. Por lo tanto, hay una contribución a toda la agenda social, ¿no es cierto?, de quienes somos los contribuyentes en Chile. Y esos dos, claro, tanto las empresas pagan mucho impuesto en Chile comparado con el resto del mundo, como también en el fondo el IVA, que es un impuesto relativamente regresivo, que le pega mucho a las personas de sectores vulnerables, digamos, porque tienen una proporción mayor de consumo de la canasta que está afectada al IVA que obviamente las personas más favorecidas. Entonces, pero más allá de lo que hacemos a través de la recaudación, las empresas están siempre y sistemáticamente en el fondo conversando con sus trabajadores, y eso se ha profundizado mucho a partir del 18 de octubre. Nosotros hicimos una convocatoria el día 19 y 20 de noviembre, donde más de 80 empresas participaron para que tuvieran diálogos con sus trabajadores en su empresa. Creo que 100.000 trabajadores fueron los que participaron en esa conversación, y eso se ha profundizado. O sea, el aprecio que las personas le dan a la oportunidad de conversar no solamente de lo que hacen en la empresa, de su rol y de sus condiciones del contrato, por así decirlo, sino que conversar del país, de sus inquietudes, de sus dolores, fue sorprendentemente alto, y por lo tanto yo creo que es una buena práctica que las empresas lo adopten como una buena práctica, valga la redundancia, sistemática. Y de ahí surgen inquietudes tanto económicas, pero mucho más inquietudes del tipo de capital social, digamos. La calidad de los espacios de trabajo, la horizontalidad, el trato. Así que yo creo que cuando la respuesta empresarial está tanto en la dimensión económica como en tema de remuneración, por supuesto que no solamente dentro del perímetro de las grandes empresas, sino que también en lo que es, ¿no es cierto?, los que trabajan para nuestros contratistas, y sobre todo en el fondo, si uno ve el empleo en Chile, el 100% del empleo, hay solo un 50% es empleo asalariado privado, con contratos formales, casi todo con jornadas completas. Ese mundo, veía la cifra el otro día, según la Asociación Chilena de Seguridad, que sus afiliados más o menos representan el 50% de ese empleo asalariado privado. Un 60% de ese universo tiene salarios por sobre los 500.000 pesos. Si uno hace un doble clic en las empresas dentro de su universo, en empresas más grandes, un 70% está sobre esos 500.000 pesos.
y se hace, y yo le pedí también a la Asociación de Seguridad que viera las empresas que están afiliadas a la HS de Sofofa, que eran 91, y eso está, un 84% estaba sobre los 500.000 pesos. Por supuesto que hay que seguir subiendo, pero el problema, la principal brecha salarial, no está en la gran empresa, a pesar de lo que se piensa. Está en el empleo informal, el cuenta propia, que es un 22%, que según el INE está en un promedio líquido más o menos de 320.000 pesos. Las cifras anteriores eran brutas, así que son comparables, pero está también, sobre todo, está en los excluidos del mercado laboral, principalmente concentrado en mujeres, jóvenes y adultos mayores. Entonces muchas veces uno centra el debate en los salarios, el salario mínimo, y eso solamente afecta esa mitad que está en mejores condiciones que los excluidos del mercado del trabajo. Pero también es verdad que hay personas y hay actores que son llamados a mandar señales, ¿verdad? Y a tomar iniciativas que se transforman en ejemplo. Uno espera eso de los políticos, se espera eso del Estado, de los gobernantes, se espera eso de las llamadas élites, se espera eso de los dirigentes en distintas instancias, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, dirigentes de todo tipo. Y parte importante de la configuración de esta nueva conversación pasa porque todos mandan las señales en la dirección de lo que se quiere construir, ¿verdad? Entonces, independiente de que los empresarios salgan a decir estamos dispuestos a que nos metan la mano en el bolsillo hasta acá o hasta acá, también probablemente lo que se está esperando, y yo entiendo que hay un debate interno, pero que no ha sido debidamente zanjado, es un pronunciamiento de los empresarios también en términos de cuán comprensivos han sido de la parte fundamental de la demanda que tiene que ver con temas de dignidad, Bernardo. Se resumen muy bien en los temas de la dignidad. Y los temas de la dignidad no pasan solamente porque los empresarios paguen más impuestos o no. Probablemente sí. Porque mucha gente reduce esto a que tienen que poner plata a los que tienen, ¿verdad? Independiente de esa discusión, porque te concedo que no hay que centrarlo todo ahí. ¿Qué señales van a mandar como cuerpo? Porque yo creo que hay una oportunidad también de hacerlo, aparte de la necesidad, en la otra dirección, en la dirección de cambiar las prácticas, mejorar el sistema, dar garantías en contra del abuso y todas esas cosas que también tienen que ver con la forma de hacer empresa en Chile, que está bien, probablemente no estamos hablando de las grandes empresas que tienen reglas de compliance que son súper estrictas y donde se castiga, ¿verdad? Y donde hay normas que son a lo mejor en favor de la meritocracia por prácticas estandarizadas a nivel internacional. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de donde hay problemas, efectivamente que los hay, y a lo mejor no, insisto, a lo mejor no es en las grandes, porque tienen esas prácticas forzadas y obligadas por un tema de rendimiento de cuentas, etcétera, pero sí hay una cuestión simbólica de señales y de compromiso con el momento que se está viviendo. En eso están al debe. Mira, lo que pasa es que, como te digo, las acciones empresariales ocurren en miles de empresas y no necesariamente centralizadas a través de una institución. Ahora, lo que sí hicimos nosotros en Sofofa fue una jornada de reflexión que no solamente fue diagnosticar y reflexionar. De esa jornada surgió una lista de acciones empresariales que recién la abrí, que básicamente inicialmente nos concentramos en nuestros trabajadores y en nuestros proveedores pymes. Luego agregaremos una segunda etapa respecto a nuestros consumidores, nuestros clientes y también nuestras comunidades. Pero básicamente respecto a los trabajadores pusimos una lista de cosas de recomendaciones que están mucho más centradas en el capital social, en el trato, en la dignidad que tú dices, que en el capital económico, sin perjuicio de que hay un cierto mínimo umbral en lo económico que es coherente con esa mínima dignidad, digamos. Y por lo tanto, obviamente que estamos recomendando que las empresas, y lo decimos acá, que revisen y que ojalá profundicen esa pendiente de ascenso en remuneraciones y no solamente incluya a quienes trabajan dentro del perímetro de la empresa, sino que también a quienes trabajan por nuestros contratistas. Ya hemos visto anuncios diversos de muchas empresas que se iniciaron con este llamado que hicimos de revisión del tema económico, pero también de revisión de cosas como este tema que parece menor, digamos, de tener espacios de diálogo permanente, sistemático, no solamente para hablar de tu rol o de, ¿no es cierto?, tus condiciones económicas de trabajo, sino que para hablar agenda abierta, maximizar y promover los espacios de flexibilidad laboral y de trabajo remoto. En la legislación actual existen instrumentos que son muy poco utilizados. O sea, cuando el empresariado dice más flexibilidad en el código laboral, que por supuesto que es importante, partamos por maximizar el uso de los instrumentos que hoy día existen. Culturalmente hay una especie de estigma del hombre, ¿no es cierto?, que toma el postnatal, de la mujer que le entrega parte de su postnatal al hombre. Entonces, ese cambio cultural lo tiene que hacer la empresa, tiene que ser liderado desde arriba. Generar ambientes de trabajo, o sea, espacios horizontales, espacios abiertos. En el fondo, todo lo que no es salario y bono, todos los otros beneficios deberían ser completamente igualitarios.
que eso no siempre ocurre, los planes de salud, el transporte, la movilización, la colación. Es completamente legítimo que en función de tus cualificaciones, de tu performance, hayan bonos distintos, salarios distintos. Pero el resto de los beneficios, por un tema de dignidad y de trato, deben ser más igualitarios. En fin, hemos también planteado, por ejemplo, me junté el otro día con un grupo de embajadores de países escandinavos, que muchas veces miramos ciertas prácticas que tienen ellos en su empresa con cierta distancia, con cierto prejuicio, pero ¿por qué no mirarlas con más apertura, digamos? O sea, en el fondo, por ejemplo, en los países existen estos mecanismos para, cuando la empresa le va muy bien, sobre un cierto umbral, lo que hemos estado pensando es que las empresas aporten en ese escenario de mucho éxito a una especie de fondo que finalmente se destine finalmente a complementar pensiones, a mejorar el plan de salud, a, ¿no es cierto?, invertir en capacitación. ¿Y cuáles son los inconvenientes para avanzar en esquemas de participación de esa? utilidades son también, lo hemos estudiado en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Hay esquemas en el fondo que son universales para todos los trabajadores. Hay mucha reticencia. Que pueden también tener un componente solidario. Tú podrías, por ejemplo, que una parte de ese fondo se asignara individualmente a cada trabajador para usos que sean de inversión en capital humano, no necesariamente para distribuir cajas. Para eso está el bono. Bernardo Larraín, ¿te has encontrado con resistencia entre los empresarios a avanzar en ideas como esa o a generar cambios importantes? Bueno, por supuesto que hay inercia. ¿O te has asombrado también de las reacciones? Yo entiendo que en un consejo de la SOFOFA, poco del estallido del 18, una de las ideas que surgió ahí fue que había que bajar a almorzar más con los trabajadores, digamos, ¿verdad? Y que esa era como la gran innovación. Eso, todo lo que sea espacio de trabajo en el fondo igualitario, donde todos compartan, digamos, espacio de trabajo abierto, sin puestos de trabajo preasignados, sin definir en el fondo que ciertos niveles de organización tienen más metros cuadrados que otros. Esas cosas que parecen domésticas son bien relevantes simbólicamente y expresan esta lógica del trato, de la dignidad, en fin, y por lo tanto son tan relevantes como las cosas económicas. Y respecto a nuestros proveedores PYME, nosotros propusimos definirlos en forma mucho más amplia, que aquellos con ventas de hasta $1 millón, creo que pusimos en el fondo más, digamos, pero básicamente ampliamos el concepto de PYME. En PYME está definido muy estrecho, o sea, hasta 100.000 UF. Entonces ampliamos el concepto de PYME. Segundo, paguemos en 14 días. Tercero, tengamos portales de proveedores completamente abiertos para que las pymes puedan en el fondo seguir cómo están en el fondo su factura y su orden de despacho. Entonces, yo creo que esos dos universos, el trabajador, tanto directo como de nuestro contratista, como el proveedor PYME, hay muchas empresas haciendo muchas cosas. Otra empresa anunció hace poco que, ¿no es cierto?, había hecho un pacto con el Banco del Estado para poder refinanciar el endeudamiento de sus trabajadores. También se propuso, ¿no es cierto?, en la jornada de reflexión de SOFOFA. Por lo tanto, las propuestas fueron muchas. El gerente de Mercado Libre fue el que más, que es socio de SOFOFA Mercado Libre, fue el que más explicó, en el fondo, la lógica de los espacios de trabajo completamente abiertos, transparentes, los beneficios completamente igualitarios, sin perjuicio de que los bonos y salarios fueran, ¿no es cierto?, diversos. Así que fue una jornada bastante completa, que se generaron muchas ideas y que las hicimos públicas, están en la página web y todos pueden ver. La cosa es quién toma el camino y quién no. Por supuesto, y el esfuerzo nuestro es liderar y mostrar, en el fondo, ojalá ser un faro, digamos, romper inercias, mirar la experiencia de otros países con lentes menos prejuiciosos. Otros países también incluso tienen, por ejemplo, participan los representantes de los trabajadores en directorio. ¿Por qué no darles más participación a los trabajadores? Alguna vez se planteó en el fondo que los mismos afiliados de la AFP pudieran eventualmente designar un director dado que ellos son los dueños de esos fondos y los fondos son los que invierten en empresas y tienen participación en empresas relevantes de Chile. En fin, yo no estoy diciendo que todas sean ideas que vamos a proponer, pero yo lo que sí estoy diciendo es que tenemos que mirar con menos dogma y menos prejuicio países que admiramos. Por lo demás, muchas veces hablamos muy bien de Australia, Nueva Zelanda, de Alemania, de los países escandinavos, de Singapur. Y celebramos los resultados de esos países, pero quizás miramos con un poquito de distancia cómo lo hacen. Tienen, por supuesto, un rol del Estado distinto. Ahora, el Estado de esos países es mucho más moderno, es mucho más profesional, es mucho más independiente del ciclo político. En Chile hay 3.000 designaciones cuando asume un gobierno, en Nueva Zelanda solamente hay 50. El resto son todos servidores públicos, profesionales, en el fondo, que se mantienen. Entonces, yo creo que hay que mirar experiencias de otros países, rescatando en el fondo lo que realmente son experiencias que se pueden adoptar en Chile, ahora debidamente adaptadas. Los mismos embajadores escandinavos con los cuales me junté me decían, no, y obviamente no se puede replicar todo lo que tenemos en Suecia, en Chile, digamos, pero por lo menos mirarlas con menos prejuicio. Conversamos con Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Bernardo, lo llevo de vuelta un poquitito a la política, pero la política en el entendido de cómo se está intentando buscar soluciones a las exigencias y las demandas sociales.
¿los han hecho parte o se han sentido parte de la búsqueda de las soluciones? Porque una cosa es lo que discute el Parlamento, otra es la que establece el gobierno, los vínculos del gobierno con el Congreso, tienen reuniones con la Mesa de Unidad Social, pero ¿ustedes están participando más activamente o se sienten que los han hecho parte? Porque una cosa es las demandas que se escuchan en la calle y probablemente de ciertos sectores políticos sobre lo que tiene que hacer el mundo privado, otra es que al mismo tiempo también los estén haciendo parte de las soluciones. Mira, hemos tenido reuniones con el ministro de Hacienda especialmente y hemos conversado mucho, ¿no es cierto?, en esas reuniones. Obviamente la principal responsabilidad la tiene la política, la tiene la oposición, el gobierno, el Parlamento, en el fondo, porque esto requiere un acuerdo político relevante, un acuerdo político que básicamente tiene que simultáneamente tratar, creo yo, tres cosas. Primero, un fortalecimiento tanto de corto, de mediano como de largo plazo, ¿no es cierto?, de las capacidades del Estado para, en el fondo, controlar los desbordes violentos. Claramente aquí se ve con preocupación que el Estado dio muestras de una cierta fragilidad y precariedad para, en el fondo, enfrentar situaciones como esta. Y eso me parece que es un imperativo ético, es un imperativo que beneficia, ¿no es cierto?, al locatario Puente Alto, como a la empresa multinacional Walmart, que tiene un 30% de sus locales, ¿no es cierto?, destruidos. Y por lo tanto eso es lo central. En el fondo, cuando uno piensa en la inyección económica que anunció el ministro de Hacienda, que es muy positiva para intentar compensar el daño ya realizado, daño en instalaciones físicas, en personas, en el volumen de ventas. Pero si no se para la violencia, ahora estamos en un tiempo de un poquito mayor calma, pero la recaída puede ser peor, entonces que la calma no nos genere una cierta autocomplacencia. Pero usted dice han conversado con el ministro de Hacienda varias veces, pero una cosa es conversar y otra es que los estén sumando a la mesa y a ser parte de las soluciones. No, nosotros nos sentimos siempre 100% parte de las soluciones, estemos en mesa o no estemos en mesa, estamos en el fondo haciendo nuestros planteamientos públicamente y es lo que nos corresponde. No tenemos por qué estar en una mesa diferente a la que está, ¿no es cierto?, la sociedad civil, en fin, y todos los actores. Pero es más fácil cuando todos nos ponemos de acuerdo que cuando cada quien plantea la solución por su lado. Mira, hemos conversado con muchísima gente. Yo creo que este tema de estos tres acuerdos que tienen que verse en la misma mesa simultáneamente y alejarse de la lógica política de tiempos normales, esa lógica que decía que el gobierno dice A, oposición dice 2A, uno dice que es excesivo, otro dice que es insuficiente. Y mientras tanto, en el paralelo, vemos con mucha más preocupación cómo mientras esa lógica política prevalece, bueno, si bien estamos en algunos días de calma, podemos volver a observar cómo nuestra democracia se ve secuestrada por la violencia. Y por lo tanto esa democracia tiene que estar con mucho más urgencia y también con ética y responsabilidad, porque finalmente hay una agenda social de corto plazo que es importante implementar, pero no se puede resolver todo aquí y ahora. Y por lo tanto, los que están tirando el elástico en el sentido de aprovechar la situación de violencia, de inestabilidad, de incertidumbre, para pedir más de lo que el país puede dar, me parece que no está cumpliendo con esa ética de la responsabilidad. Entonces hay que decir, mire, este es el paquete tanto económico, que fue el que se anunció el lunes, como social, que se había anunciado antes. Y se cierra esa discusión. Y luego, en el fondo, lo que hay que hacer es una hoja de ruta para, en el fondo, enfrentar el paquete social de largo plazo, que debe ir acompañado por un paquete económico de largo plazo. Porque ya hoy día vimos, en el fondo, cómo distintos especialistas están diciendo que la recaudación tributaria va a bajar, porque finalmente la recaudación tiene dos componentes: la tasa, que es la obsesión de todos, y la base de recaudación, que está dado en un 100% por la economía y por la actividad empresarial. Que es la preocupación de algunos, no de todos, lamentablemente. Y obviamente que la base es tanto más relevante que la tasa. Y si esa base sigue bajando, hemos visto cómo la recaudación está más o menos estable, baja, a pesar de que han subido tasas, porque la economía está detenida. Entonces, si no logramos, en el fondo, poner una agenda de reactivación económica de largo plazo, más allá de la inyección de corto plazo, así como también se requiere una agenda social de largo plazo, se requiere una agenda económica de largo plazo, porque si no, esa agenda social no va a ser sustentable. Lo que se da en llamar estructural, digamos. Obviamente estructural y hay que generar instancias donde se institucionalice un diálogo entre los distintos actores para, en el fondo... ¿Usted también es de los que echa de menos eso? Yo creo que sí, yo creo que y eso el ministro Briones lo insinúa en su declaración diciendo, sí, pero ofrezco una hoja de ruta. No ha sido lo suficientemente asertivo en ese punto, porque hay una demanda que es absolutamente transversal y ahora vemos que también los empresarios se suman a pedir una agenda, comillas, estructural, que dé cuenta de que efectivamente estamos disponibles a hacer cambios más profundos, no solamente medidas paliativas. Sistémica, tiene que ser sistémica en el sentido que en la misma mesa que se discute una agenda social de largo plazo, porque obviamente los países en la medida que se desarrollan, naturalmente en el fondo requieren bienes públicos de mayor calidad y de mayor cantidad, pero en la misma mesa que se discute esa agenda social, con una, por así decirlo, con una pendiente creciente en cuanto a calidad de bienes públicos, es tan importante como la anterior una agenda económica que permita en el fondo tener crecimiento para poder en el fondo hacer sustentable esa agenda social. De otra forma, insisto, estamos inyectando hoy día una inyección social, una inyección económica
que nuevamente va a frustrar las expectativas porque se va a desinflar si es que no va acompañada por progreso, por crecimiento, por desarrollo sustentable. Bernardo, por último, así como usted dice que es un imperativo ético y moral a estas alturas ya encontrar soluciones, al mismo tiempo también hay una serie de cuestionamientos que han sido bien duros, no necesariamente de la gente que se moviliza en la calle de toda, pero un segmento de la población que ha tenido ciertos líderes que han llamado a mantener las movilizaciones, de hecho, en algunos casos de forma bastante violenta, y quizás de todo queda, para mí al menos en mi retina, el recuerdo de la entrevista a Mon Laferte con Patricia Yaniot en Estados Unidos, donde plantea, o no hay una condena por su parte a la quema de locales comerciales porque dice los supermercados nos han robado toda la vida. ¿Cómo mira usted cuando cierto liderazgo, porque finalmente termina teniendo un cierto liderazgo, Mon Laferte, plantean cuestiones como esa? Mira, por supuesto que hay brechas sociales, hay injusticias que no hemos visto con suficiente fuerza y que no hemos enfrentado con suficiente fuerza. Pero equiparar en el fondo ese debate, que son las injusticias, las precariedades, las brechas, con la violencia, como si lo primero en el fondo justificara posteriormente la violencia que hemos visto, es extremadamente delicado, sobre todo en un liderazgo de cualquier mundo, digamos. Entonces, yo creo que, insisto, creo que aquí en el fondo hay que compatibilizar la convicción de la urgencia de emprender ciertas acciones sociales con la ética de la responsabilidad. Yo creo que tan importante como ese imperativo de actuar es el imperativo de mantener una ética de la responsabilidad. Porque si no, insisto, estamos resolviendo un problema hoy día y estamos incubando una frustración futura. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? ¿Cuántas veces nos hemos entusiasmado en sendas de progreso y finalmente, porque ese progreso se llenó, ¿no es cierto?, de impedimentos al emprendimiento, no se realizó? Y precisamente porque no se realiza, es porque es menos posible en el fondo responder con la suficiente velocidad las demandas sociales y aumentar la calidad de los bienes públicos. Entonces eso es lo que este sistema que tenemos en Chile, que algunos llaman modelo neoliberal, en fin, yo creo que todos los países estamos insertos en un cierto capitalismo globalizado. Y es un sistema que obviamente funciona cuando el mundo progresa. Es decir, si tú le quitas ese motor, bueno, efectivamente empiezan las expectativas que el mismo progreso genera, se detiene el progreso, estas se frustran y finalmente genera malestar social. Por lo tanto, es bien relevante que seamos creativos y por eso es importante generar instancias de diálogo institucionalizado para construir esa agenda de largo plazo de crecimiento, para generar un crecimiento obviamente integral, sustentable, porque también tenemos recursos escasos en el mundo y hay que promover, por ejemplo, la economía circular para que ese crecimiento sea más circular y menos lineal, digamos. Pero eso se puede, yo creo que no es incompatible. Aquí las exclusiones, esta ideología de las alternativas excluyentes, que o distribuimos o crecemos, en fin, me parece profundamente equivocada. ¿Hay alguna crítica así que le haya parecido injusta al mundo empresarial en esta etapa post-18 de octubre? Bueno, por ejemplo, el hecho de centrar todo el análisis de las condiciones económicas en la gran empresa en circunstancias que, como dije antes, las condiciones económicas de los trabajadores de la gran empresa y el compromiso que han mostrado esos trabajadores en esta crisis social es tan profundo que denota en el fondo un cierto, por así decir, vínculo profundo de los trabajadores con la empresa. Me parece que no sé si es injusto, pero no se sustenta en la realidad. Los datos indican, ¿no es cierto?, insisto, que el 70% de las personas que trabajan en grandes empresas y un 84% de las personas que trabajan en empresas vinculadas con SOFOFA están sobre ese umbral de dignidad en su salario. Tenemos mucho que hacer, por supuesto. Tenemos que extender esa realidad, ¿no es cierto?, a nuestros contratistas, por supuesto. Tenemos que apoyar a esas pymes en el fondo para que puedan tener en el fondo la capacidad propia de pagar mejores remuneraciones, por supuesto. Y tenemos que también conectarnos con aquellos que están fuera del mercado laboral, insisto. Los jóvenes de la educación técnica, que son un 43% de la matrícula, muchas veces criticamos que esos jóvenes terminen en la calle ejerciendo violencia. Bueno, ¿por qué la empresa no se conectó con esos jóvenes de liceos técnicos, cuyo sueño debiera ser emplearse en una empresa? ¿Por qué tiene una visión crítica de la empresa? Bueno, quizás es pertinente conectarse y profundizar ese vínculo y decirle a ese joven, mire, estos son los requerimientos de la empresa actual. Entonces, si usted sigue este camino, va a tener las puertas abiertas en esta empresa. ¿Y cómo se conecta tempranamente? Con educación dual, con pasantías, con prácticas, con mentoría. Y por eso tenemos este proyecto Redes que estamos trabajando en Compromiso País, que a nosotros nos toca liderar la parte empresarial, que básicamente hace redes en territorios de liceos técnicos donde están esos jóvenes, de empresas que están en ese territorio y de instituciones que hacen formación de oficios, capacitación e intermediación laboral para conectar a ese joven con los empleos del futuro. Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, conversando esta mañana con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Nos queda todavía conversación pendiente aquí en ¿Quién lo diría? Nos vamos a la pausa, 8:33 minutos.
Alcura es la casa que todos quisieran tener porque establece un nuevo estándar en Piedra Roja. Conoce su nueva edición en socobesa.cl/Alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. El verano solo pasa una vez al año y cuando llega hay que aprovecharlo. Por eso en LATAM Travel tienen paquetes con todo para tu viaje al Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita sus oficinas porque en LATAM Travel crean todo tu viaje. La pausa y estamos con ustedes. Breve pausa y volvemos con el análisis informado en ¿Quién lo diría? Con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga por Infinita. Hola Pau, ¿cómo estáis? Hola Rodri, oye, ya te traje el picadillo para la previa. Bacán. Oye, pero Pau, aprovecha de explicarme esto de los envases plásticos que se pueden reciclar. No me queda muy claro, la verdad. Mira, es súper simple. Hay 7 tipos de plásticos clasificados de acuerdo a su capacidad de reciclaje. Todos los envases de agua, por ejemplo, de jugos, de bebidas que tengan el número 1, son 100% reciclables y reutilizables en millones de productos. Así de fácil. Ah, ya, entonces todas estas botellas son reciclables. Sí, po. Mira, ahí está el número 1, ¿viste? Ay, pero qué bacán. Infórmate más en www.coca-coladechile.cl. Posgrados en Educación UDP. Ingresa a posgrados.udp.cl y revisa la oferta académica de magíster, diplomados y formación continua, como el magíster en Desarrollo Cognitivo con mención en Evaluación Dinámica de la Propensión al Aprendizaje, otorgada por el Centro Internacional para el Potencial de Aprendizaje de Mejoramiento en Israel. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas. No te pierdas esta Jumbo oferta solo por hoy jueves. Toda la juguetería excluye duendes mágicos, 40% de descuento con tarjetas Cencosud de Scotiabank y 30% con otros medios de pago. Esta oferta y muchas más en jumbo y jumbo.cl. La mejor fiesta de Año Nuevo se vive cerca de las estrellas. Te esperamos en el piso 18 del Hotel Hilton DoubleTree Vitacura. Incluye menú de 5 tiempos a la mesa y buffet de postres, DJ, fiesta, bar abierto, cotillón, guardería infantil toda la noche, estacionamientos y mucho más. Más info en añonuevohiltondoubletree.cl. La salud del planeta está delicada. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena es que tú eres el piloto. Por un futuro lleno de sonrisas y buenas historias, cada vez que compres bebidas, aguas o jugos, no botes los envases. Son 100% reciclables y reutilizables en millones de productos. Infórmate más en www.coca-coladechile.cl. Reciclar es una decisión inteligente. Una nueva hora en la nueva Infinita. 8 de la mañana, 35 minutos. Los debates que interesan están en la 100.1. ¿Quién lo diría? Con Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic. Infinita, palabras con poder. 8 de la mañana con 36 minutos, las 8 con 36 minutos. Vamos a revisar algunos titulares como es tradicional en la mitad de nuestro programa junto a Benjamín Cantín. Así es, Juan Manuel. Connie, el Senado aprueba en general la ley antisaqueos y la iniciativa va a recibir indicaciones hasta mañana viernes. El cuerpo legal es parte de un paquete legislativo que el gobierno está impulsando en materia de seguridad y orden público, que incluye además la ley anti-encapuchados y el proyecto que busca habilitar a las Fuerzas Armadas para que resguarden la infraestructura crítica. Carabineros cuestiona informe de Human Rights Watch por acusaciones de abuso sexual y refuta las cifras. La institución policial entregó el informe respecto de su actuar solicitado por el gobierno. Asimismo, se mostró abierta a las recomendaciones de la organización para mejorar su actuar. Vamos a lo que mueve la crónica internacional. Huelga nacional en Francia por reforma de pensiones paraliza el turismo, transportes y colegios. La medida impulsada por el presidente Emmanuel Macron apunta a sustituir las 42 normas que existen actualmente por un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos al alcanzar la jubilación. Y en el deporte, el presidente de la NFP confirma que va a proponer el ascenso de Santiago Wanderers. El presidente del fútbol, Sebastián Moreno, dijo que existía un consenso total para tal determinación, que de igual modo deberá ser votada en el Consejo de Presidentes de mañana viernes. Respecto al segundo cupo, para completar 18 clubes en primera, se determinará también en esa instancia. Muchas gracias, Benjamín Cantín. Seguimos las conversaciones de actualidad esta mañana con Stipicic. También es empresario, ¿verdad? Pero además es un columnista, es un hombre de izquierda con una larga trayectoria, además también, con una reconversión en ese ser de izquierda importante. Además, jugó un rol muy significativo durante la UP,
y jugó un rol importante también luego en la renovación del socialismo en Chile, y no hace mucho renunció al Partido Socialista, lo que no le quita su condición de hombre de izquierda. Me refiero a Oscar Guillermo Garretón. ¿Cómo está, Oscar Guillermo? Bienvenido. Gracias, Oscar. Gracias, bueno, muchas gracias por estar aquí y decirle bienvenido. Bienvenido, bueno, está bien, dando la bienvenida, nos gusta igual, Y puse todos esos elementos sobre la mesa. Además, economista de la Universidad Católica, ha sido presidente de compañías, ¿verdad?, con una larga trayectoria, tanto privadas como del sector público. Desde todas esas veredas en las cuales se puede parar Oscar Guillermo Garretón, un líder importante además también de lo que algunos consideran la izquierda más dura en su momento, parte importante del lado no amable de lo que fue la izquierda de la UP, movilizando gente, incluso llegando a pensar que había vías que hoy día son consideradas abiertamente no legítimas, por las cuales era posible obtener los objetivos políticos que uno se trazaba. Con todas, de todas las veredas en que te puedes parar, ¿qué análisis hace Oscar Guillermo Garretón de lo que está viviendo Chile hoy día? A ver, mira, creo que todos los que alguna responsabilidad tenemos en todos los ámbitos que tú puedas mencionar, has mencionado montones, en el caso mío, no previmos esta situación y muestra un cierto grado de incomunicación entre la sociedad y lo que se ha llamado la élite. Porque la verdad es que si uno mira las manifestaciones, ninguno se siente representado con ningún partido político, ¿ya? Y en general hay una crítica a las empresas también. Dicho eso, yo te diría que hay una serie de cosas que a mí me interpelan, que me son muy complejas. Primero, yo creo que las movilizaciones no se van a detener, ¿ya? Van a seguir. Creo que muchas de ellas reivindican cosas que no tienen que ver con la economía, como por ejemplo la manifestación de ayer, ¿ya? La de las mujeres, dice. La de las mujeres de ayer en el Estadio Nacional. Tuve 2 hijas y mi nieta mayor allí, y la versión de ella es una versión maravillosa sobre lo que fue esa reunión, ¿ya? Entonces, eso yo creo que va a continuar. Pero precisamente para que esas reivindicaciones continúen, es indispensable terminar con la violencia, que de alguna manera busca arroparse de manifestaciones pacíficas para poder legitimarse y para poder actuar destruyendo. Y esa destrucción tiene un efecto que va a terminar pagando todo, que es mi tercera preocupación, y es que en el fondo mucha gente ha de alguna manera justificado la existencia de una cantidad de violencia diciendo, mira, la verdad que si no hubiera ocurrido no hubiéramos conseguido nada. ¿Tú crees eso? Yo creo que ese es un sentimiento general, ¿ya? Y en ese sentido no estoy ni siquiera por discutirlo. ¿Lo comparte? Creo que efectivamente si no hubiera habido este remesón, probablemente muchas cosas no estarían hoy día en la discusión de la sociedad, ¿ya? Y negarlo creo que es una estupidez, porque en el fondo es real. Dicho eso, creo que todo lo que poner considerado, incluso que pagar precios como el incendio del metro o saqueo supermercado, era una cosa que podría justificarse. O sea, yo igual que todos no lo justifico, pero en el fondo igual que todos entiendo que hayan tenido en relación con esto y que muchos hayan de alguna manera o cerrado los ojos o hecho guiños a la violencia en este tiempo. Pero hay una violencia sobre la mayoría de la gente que no ha llegado todavía y que va a llegar, ¿ya? Y que es el impacto devastador sobre la economía que ha tenido este mes. ¿Qué va a ser un efecto, Oscar Guillermo, que se reflejaría desde el punto de vista social o de la gente? ¿De qué manera? Cuando tú dices, cuando llegue ese momento, ¿cómo se va a materializar en una reacción por parte de la gente en la calle? Si tú me lo preguntas, te lo voy a dar en una imagen súper simple de un dato. A ver. En las proyecciones de crecimiento para el mes de octubre eran 2% y fue menos 3,5%. O sea, 5,5 puntos de diferencia entre la proyección esperada y el resultado real. Bueno, 5,5% es poco más de que el conjunto de lo que creció toda la economía durante los 4 años de Michelle Bachelet. En un mes, se hicieron agua, ¿ya? Y eso, ¿qué quiere decir esta cuestión? Que tiene efectos en empleo. La situación de octubre
todo indica que va a ser peor en noviembre por una razón muy simple. Las manifestaciones comenzaron el 18 de octubre, o sea, fueron 12 días de octubre, y han cubierto todo el mes de noviembre. Entonces lo más probable es que noviembre va a ser peor. Y no quedan... Está sonando un celular, sí. Te está llamando el ministro de Hacienda para que le ayude a hacer los cálculos. No me llama. A pesar de que creo que es de los grandes descubrimientos de este gobierno el ministro de Hacienda. Ya vamos a hablar de él más adelante. Pero te diría, yo creo que había una situación de desempleo muy grande y el efecto concreto es muy simple. Y es que una parte de la gente que logró pasar a ser clase media va a volver a ser pobre en Chile. ¿Tú defines eso como violencia también, tan dura como la violencia física? En el fondo, yo lo único que hago es decir, mira, las manifestaciones pacíficas se justificaban, muchas de ellas tenían razón de ser. Otra cosa que sea muy difícil de agarrar porque son muy genéricas algunas de ellas. O sea, decir con palabras de la gente, mira, yo no quiero seguir viviendo esta vida de mierda, o yo quiero, digamos, de que no haya tanta desigualdad, de una manera más fina de decir, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil de tomar si tú no tienes, digamos, qué es lo que entiende la gente por eso. Cuando venía para acá me encontré un letrero que había en la muralla que decía, mientras las movilizaciones no van a parar mientras no paren los abusos. Y yo tengo la impresión de que los abusos es muy difícil que paren totalmente. Siempre van a haber algún abuso. Hay un grado de subjetividad también respecto de eso. Claro. Entonces digo, yo tengo la impresión que nosotros tenemos, por la mayoría de la gente, que terminar con la violencia para que las manifestaciones, que van a seguir siendo expresión, yo creo, de la sociedad chilena, puedan hacerlo en paz y sin pagar costos que no tendría por qué pagar y que está pagando por la violencia. Oscar Guillermo, pero parar con esa violencia tiene varios caminos, ¿verdad? O sea, varias cosas que deberían pasar al mismo tiempo. Hay un tema de seguridad pública, ¿verdad? Que es importante y que pasa por el Ejecutivo, pasa por las policías, pasa por decisiones. Hay un tema en el mundo político que tiene que mandar las señales correctas, además también, de que se está tomando nota, de que se están haciendo cosas y de bajar un poquitito la ansiedad de que nada es suficiente, ¿verdad? En algún momento algo tiene que ser suficiente y el mundo político tiene que imponer ese criterio, ¿verdad? Pero además también está el rol que siguen jugando algunos actores del movimiento social, fundamentalmente, que si bien nunca fueron los líderes de esta movilización, hoy día siguen llamando activamente a mantener la acción en las calles, como por ejemplo, y voy a insistir en ponerlo como ejemplo, el líder del No Más TAC, que acaba de conseguir algo bastante parecido a un perdonazo del gobierno e insiste con mantener las calles movilizadas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo que una de las características más complejas de esto es que tenemos, por un lado, una movilización sin cabeza y sin un pliego, por así de ser de peticiones claras, sino que sensación de haber sido durante mucho tiempo postergado o abusado y que quiere que eso termine. Y eso es muy difícil de agarrar. Y no tiene cabeza. O sea, esa es otra cosa muy complicada. Más aún, las cabezas son raras. O sea, yo conozco muy bien a los gremios camioneros de este país, ¿ya? Y yo te puedo decir una cosa. Ninguno de los dos grandes gremios camioneros, ni el que dirige Juan Araya, ni el que dirige Sergio Pérez, han estado movilizados en la movilización del No Más TAC. El que ha hecho fundamentalmente esa movilización es un grupo de camioneros tolveros dirigidos por un dirigente de la CUT de apellido Alarcón, que ha estado en eso. Porque el gobierno le dijo, bueno, no lo sé, los otros por supuesto no se van a oponer, ¿eh? Pero no, ¿esto de quién dirige esto? El movimiento de la Mesa de Unión Social no existía hace 45 días atrás. Entonces, yo te digo... Hay un mínimo común en esas personas, que son todos del Partido Comunista, los que insisten. Bueno, Mario Aguilera, el señor Alarcón que tú nombras, Bárbara Figueroa, que estuvo sentada aquí el otro día con nosotros. Entonces yo te digo, tú preguntaste una serie de factores, yo te voy a decir los que yo creo que son factores críticos a partir, digamos, de mi modesta visión de las cosas. Uno, es indispensable dar respuesta a algunas demandas sociales que permitan que la gente dé el tiempo para tratar el grueso de cosas que piden. Porque resolver el tema de las pensiones, de salario mínimo, de la salud, etcétera, no se hace
En una semana. En una semana, en un día. Pero tiene que haber algo que le diga a la gente, mira, ganamos en lo que queríamos y ahora podemos dar tiempo al poder político, al gobierno, a los empresarios, en fin, para responder. Yo creo que que la idea del bono habría sido estupenda, ¿ya?, si no hubiera sido hecha como lo hizo el presidente, ¿ya? Ojalá funcione, pero yo digo... Porque te pareció como bono término de conflicto, digamos. Es que sabes lo que pasa. Yo diría, pero y no, claro, bien poco efectivo. Te vuelve a llamar el ministro de Hacienda, te está sonando el celular. Préstame tu celular para dejarlo en silencio. Yo te lo dejo en silencio. No me digas, no puede ser. En silencio. Ya, guárdamelo por ahí. Alguien que se enchufe con la radio. No, ahí te lo puse en silencio. Y es que, yo digo, el tema es el siguiente. Yo creo que el segundo factor, aparte de dar respuesta social, porque en el fondo hay que separar ese ansia social de los violentos, ¿ya? Pero la segunda cosa que es muy importante entender, que ninguno de los tres poderes del Estado por sí solo es capaz de dar una respuesta satisfactoria. Ajá. O sea, cuando tienes un poder ejecutivo que el presidente tiene un 10% de aprobación, cuando el Parlamento está en el fondo del hoyo en términos de su desprestigio y ningún movimiento quiere que haya una bandera partidaria en las calles con ellos. Cuando la Corte Suprema además es criticado por su forma errática en que está a favor o en contra de los balines y todas esas cosas, o la Fiscalía está llamada, digamos, a aclarar sus cosas, si no hay una respuesta en conjunto de todos ellos, se anulan mutuamente para poder dar la respuesta. Entonces, a mí me habría encantado, por ejemplo, una cosa como esta. Lo digo como yo lo pensaría, por mi experiencia puede ser empresarial y político. Llamarlo a los tres, juntarlo a los tres. No uno más arriba que otro, juntarse los tres. Decir, mira, tenemos que resolver esta cuestión y vamos a resolver estos puntos, pensiones, toda otra cuestión. Tenemos estas ideas de acuerdo y demos un punto de partida que sea un acuerdo de todos nosotros que vamos a partir dando ese bono. Lo decía Bernardo Larraín, una suerte de acuerdo de diálogo institucionalizado. Exacto, que apunte en la dirección de las reformas de largo plazo. Eso es, pues. Yo digo, en el fondo pensar con un gesto pirotécnico un restaurante de la comuna de Maipú se va a resolver el problema, yo creo que es un error. Y lo digo no por ganas de criticar y por otras cosas, sino que porque creo que estos errores en estas circunstancias no son buena cosa. Yo creo que nosotros tenemos que buscar hacer, además, si hace una proposición el Ejecutivo tal como están las cosas, el Parlamento va a proponer otra. Entonces, si no se ponen de acuerdo para resolver el tema, para presentar una propuesta general al país, no la vamos a tener. Y yo creo que el país la está esperando. ¿Qué riesgos ves en lo concreto? Hoy día, al día de hoy, cuando todavía no está instalado ese diálogo institucionalizado, cuando las movilizaciones han morigerado, al menos en su... Y hemos visto algunas se han convertido en otra cosa, digamos, como la de las mujeres, ¿verdad? Sí. Que uno dice, si vamos a seguir movilizados así, perfecto, no hay problema, porque son acotadas, ¿verdad? En espacios distintos, no son violentas, son con causas bastante más claras, más definidas. ¿Qué riesgos ves? Bueno, yo veo varios riesgos, digamos, estamos. Obviamente hay un riesgo en la democracia si es que seguimos con un Estado tan desarticulado, tan en bancarrota como apareció en este tiempo, que ocurren cosas como las que han ocurrido en Chile, que son noticia mundial y no han tenido capacidad de reaccionar frente a ello, dar una respuesta. O sea, tenemos un problema con la democracia y tenemos un problema con el Estado. O sea, hay que resolver esa cuestión. Dicho eso, tenemos un problema con la economía. Como digo, hemos perdido años en un mes. Y esa cuestión, mira, lo voy a decir muy brutalmente. Esas cosas nunca las pagan los ricos. Nunca. O sea, cuando la gente diga, entonces, mira, vamos a ir a saquearlo, a quitarles todo, cuando lleguen a esa conclusión, ya se digo, con todo van a quedar las carcasas nomás, ¿ya? Entonces, digo, los grandes pagadores de esta situación terminan siendo los más desamparados, los más pobres, y la verdad que una economía que en destrozo o en parálisis es una cosa, digamos, que va a afectar principalmente a los más pobres. Entonces yo veo, ahí es un problema. ¿Cómo esas cosas se articulan? Bueno, yo digo, es posible de que si hay en un momento determinado, ¿ya?, una mayor cesantía, como yo creo que va a haber,
que mucha gente considere eso es una razón para volver a tener manifestaciones más violentas, ¿ya? Que ya no tienen que ver con lo que antes había pasado, sino con lo que tienen que ver con lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que tenemos una serie de peligros y que en el fondo la necesidad es amarrear a la política, ¿ya?, para que se entienda en dar una respuesta es clave. Y para reaccionar frente a una violencia que además es muy compleja, porque en realidad no hay una violencia, sino que hay como 10 violencias distintas. Voy a mencionar algunas solamente, ¿ya? Veamos el listado, a ver. ¿Ya? Voy a mencionar un listado. Yo digo, hay una violencia narco que no quiere tomar el poder del Estado. Lo que quiere es la desarticulación y destrucción del Estado para poder tomar el poder poblacional sin la interferencia de la policía y otras. Como lo han intentado con lo que está. Relativo cierto éxito en otros países. Entonces es una violencia que coincide con otras, pero que tiene objetivos distintos. Después está la violencia de los que quieren derribar a Piñera. Es una diferencia política que quieren el poder del Estado a diferencia de los narcos, ¿ya? Y que tienen motivaciones de otro tipo. Después está la motivación de los anarcos, ¿ya? En que en el fondo yo leí ayer una columna de José Joaquín Brunner con frases de ellos, es decir, que se muestre el odio de toda esa cuestión, hay que terminar con la vida de ellos porque así comienza la vida nuestra. Entonces, esas personas no están por tomar el poder del Estado, están porque muera, no solamente una sociedad, sino que personas concretas, porque eso sería la vida para ellos. Tienes después de eso delincuentes comunes que antes se dedicaban al portonazo, que ahora bajaron drásticamente porque han tenido actividades más lucrativas con las movilizaciones, ¿ya? Después tú tienes violentos jóvenes, por ejemplo, como pueden ser los del Instituto Nacional o alguna gente de estudiantes secundarios u otros, que también es otra violencia. Y tenemos una violencia latente que es muy peligrosa, ¿ya? Y es que el otro día un amigo mío me cuenta que iba por la Alameda cuando había un grupo, digamos, parando automovilistas para el que no baila no pasa, ¿ya? Bueno, y uno de los autos sacó una pistola, un tipo, ¿ya? Por supuesto, por suerte le dieron la pasada, porque eso podría haber terminado a balazo, ¿ya? Y hoy día yo tengo la impresión de que hay gente, digamos, que puede reaccionar muy mal y eso puede precipitar hechos que son imprevisibles. ¿Qué pasa, digo, si los que trataron de matar a los carabineros de un móvil de carabineros lo hubieran logrado? ¿Cuál habría sido la reacción del Estado frente a eso? ¿Qué pasa si un tipo asustado, con pánico, en una de estas barricadas, digamos, en las calles, digamos, dispara y mata a 3 o 4 personas? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, tenemos una violencia latente instalada, ya, que hay que ver cómo desarticular. O sea, la movilización, en el fondo, un gran obstáculo para la movilización y para que esto termine bien es la violencia tal como está operando. Pero combatir la violencia supone dar respuesta también a las demandas de la gente, ¿eh? Óscar Guillermo Garretón, esta mañana también conversando con nosotros aquí en Infinita y también Mega Plus. Óscar Guillermo, muchas gracias por haber estado sentado con nosotros. Le devuelvo su celular a todo esto. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Ellos son parte del grupo financiero Credit Corp, tienen más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. La pausa, estamos de vuelta de inmediato con ustedes. Conversación y opinión. Ya vuelven Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic. Esto es ¿Quién lo diría? En Infinita. No es lo mismo hacer unos fideos que unos linguini al pomodoro. No es lo mismo preparar un queque que un carrot cake. No es lo mismo cocinar solo que en familia. No es lo mismo cocinar en una casa que en una casa de Alcura. En Alcura de Piedra Roja establecimos un nuevo estándar. Vive todos los días una experiencia gourmet en su nueva cocina. Conoce más sobre su nueva edición en socobesa.cl/Alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora,
Invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso. Lo actual, lo contingente y lo importante lo discutimos en ¿Quién lo diría? Infinita 100.1. Palabras con poder. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Será noticia. La agenda de lo que moverá al mundo en Infinita. Con Benjamín Cantina actualizamos esa agenda, Benjamín. Así es, y la crónica económica, Juan Manuel y Connie, se instalan como información a tener en consideración. Durante esta jornada, el Banco Central recorta con fuerza las proyecciones de crecimiento y anticipa un desplome en la inversión. El informe Política Monetaria IPOM estimó una expansión de apenas un 1%, mientras que la inversión caería un 4% durante el 2020. Así que estaremos atentos a las reacciones de aquello. Hay harta información en el ámbito judicial. Por ejemplo, se revisan las medidas cautelares contra Alex Smith, conocido como el profesor, en la operación Huracán en el juzgado de garantía de Temuco. Aquí en Santiago, en el Tribunal Oral en lo Penal, se inicia el juicio contra 4 acusados por el robo con homicidio de Margarita Anacoy, asesinada el 18 de junio en el barrio República, y también se da el veredicto del denominado caso Ámbar, hechos ocurridos en abril del año pasado, donde una menor de 1 año y 7 meses fue violada y asesinada. En la crónica internacional, las huelgas en Francia contra la reforma de pensiones, y en el deporte estaremos atentos a lo que pueda ocurrir de aquí en adelante con las negociaciones respecto al ascenso a la primera división por parte de Santiago Wanderers. Mañana el Consejo de Presidentes. Así es, hay harta información que va a ocurrir durante el día y por supuesto durante todo el día también la vamos a estar mirando, reporteando, analizando y explicando para ustedes en nuestros distintos programas. Tenemos Diálogos Infinita a las 10:30 de la mañana, que hay de nuevo a las 12 del día. Salimos jugando a las 2 de la tarde, World Café Santander a las 5, doble opuesto a las 6, a las 7 lo que faltaba y así sucesivamente. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense también en la pantalla de Mega Plus. Hay programación también interesante y entretenida que compartir con ustedes durante esta jornada de día jueves. Que estén muy bien, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Chao. Análisis informado. Fue ¿Quién lo diría? En Infinita. Una presentación de Inmobiliaria Socobesa y la nueva edición de su proyecto Alcura en Piedra Roja, Chicureo. Conoce más en socobesa.cl. Y Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso. ¿Quién lo diría? Edición periodística Yerko Salgado. Ya comienza Divina Proporción. Economía, finanzas y otras artes. Sigue junto a Infinita 100.1. Palabras